Nuestra compañera Saray Mariscal, con cámara y micrófono en mano, salió a preguntarles a los capitalinos qué es lo que piensan hacer. ¿Se quedan? ¿Se van? Esto es lo que nos dijeron. Ya se acercan las vacaciones, pero no todos los capitalinos podrán disfrutarlas en esta Semana Santa. Algunos por falta de dinero, otros porque deben trabajar y otros porque quieren trabajar para cubrir sus gastos cotidianos. Yo, ahorita no me dan vacaciones porque ahorita el trabajo está muy tranquilo, pero realmente no las espero, más bien quiero dinero, ¿no? Más bien ahorita las ventas, si te das cuenta, están muy difíciles, bastante, y es para todo, es parejo. Al país ya llegaron extranjeros para pasear y divertirse por 15 días o un mes. México les parece el mejor lugar para vacacionar. Vamos a Oaxaca, sí, y estamos unos días en México, en la ciudad. Sí. ¿Qué tal le parece el país? Maravilloso. Sí, siempre muy bonito, ¿verdad? ¿Qué atractivos ha visto aquí? Fuimos, ¿a dónde hemos ido? A Coyoacán, claro que. Y ahora vamos al museo de una exposición de Graciela Iturbide. ¿Y qué más hacíamos? Fuimos a Los Pinos. Otros prefieren salir de vacaciones cuando no hay tanta gente en las carreteras y en las playas. No me gusta salir cuando hay mucha gente. ¿Te vas a esperar más o menos para qué fecha? No lo he planeado todavía. A lo mejor fin de año. ¿Y a qué lugar te gustaría ir? Pues por lo regular aquí mismo en el país hay muchos pueblos mágicos que pues son interesantes para visitar. Ya sea que decidan salir o no de la ciudad, la Semana Santa inicia el 15 y termina el 19 de abril, periodo en el que millones de capitalinos tendrán tiempo libre para descansar o conocer lugares interesantes en la Ciudad de México. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.